Hola, mi nombre es Angie Orejarena y soy estudiante de la Universidad del Norte y hoy les voy a hablar acerca de cómo sacar los datos de medida de dispersión y tendencia central, los datos agrupados y no agrupados. Y también les voy a enseñar a cómo sacar ciertos datos con la calculadora científica. En este caso les voy a mostrar un ejemplo con la Casio FX82S Plus, pero la forma en que se lo voy a enseñar es la misma para la FX85, 95 y 350S Plus. Bien, cabe aclarar que las medidas de tendencia central son media, moda y mediana. Las de dispersión son rango, rango intercuartil, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Iniciemos con los datos agrupados. Bien, yo organicé esta tabla de esta manera porque me parece más cómoda para mí. Bien, la cual al principio está la frecuencia absoluta, luego la frecuencia absoluta acumulada, marca de clase, la multiplicación de frecuencia absoluta por marca de clase y por último la frecuencia absoluta por marca de clase al cuadrado. Bien, primero vamos a sumar nuestros datos de la frecuencia absoluta, lo cual eso nos va a dar el total de datos que tenemos. Bien, ¿cómo llamamos la frecuencia absoluta acumulada? Primero ponemos nuestro primer dato de la frecuencia absoluta y eso lo vamos a sumar en forma de zigzag con el que le siga a este. Entonces sería así: 4 más 8 va a dar 12, 12 más 9 va a dar 21 y así sucesivamente en forma de zigzag. Este último dato tiene que dar igual que nuestro total de la frecuencia absoluta. Bien, ahora ¿cómo hallamos la marca de clase? Va a ser la sumatoria de cada uno de estos intervalos, o sea, 160 más 174, y lo vamos a dividir entre 2 como les muestro acá. Entonces esto lo vamos a hacer con cada intervalo. Listo. Bien, ahora la multiplicación de la frecuencia absoluta por marca de clase. ¿Cómo la hacemos? Bien, vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por su respectiva marca de clase. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para hallar nuestro promedio, o sea, la sumatoria de todos estos datos va a servir para hallar el promedio. Esta casilla de aquí nos va a servir, la sumatoria de los datos que nos dé, nos va a servir para hallar nuestra desviación estándar. Entonces, ¿cómo hacemos? Va a ser multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase, con su respectiva marca de clase, elevado al cuadrado. Ustedes dirán, no, o sea, podría llegar y coger todos estos datos y elevarlos al cuadrado para ahorrarme el trabajo, pero de esta manera nos va a salir un resultado totalmente distinto. Entonces, ¿cómo hacemos? Multiplicamos la frecuencia absoluta con su respectiva marca de clase y esta marca de clase la elevamos al cuadrado, como mostramos aquí. Todo de una manera, lo ponemos de una manera directa, o sea, ¿sí? En la calculadora, para que nos dé estos resultados. Bien, estos resultados los sumamos para poder hallar nuestra desviación estándar. Bien, primero hallamos el promedio, que va a ser la división de la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Se suman estos datos y lo vamos a dividir entre nuestra frecuencia, el total de datos de nuestra frecuencia absoluta, como les muestro aquí. Luego hallamos la desviación estándar. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos al cuadrado, a la raíz cuadrada, el dato de la sumatoria de esta casilla
sobre el total de datos de nuestra frecuencia absoluta, como lo muestra aquí la fórmula, y lo vamos a restar por el dato que nos dio nuestro promedio o media. Bien, cabe aclarar que todo esto tiene que estar, estos datos tienen que estar elevados al cuadrado porque a la raíz cuadrada, o sea, tienen que estar dentro de la raíz cuadrada, ya que si no lo hacemos, pues nos va a dar un resultado distinto. Ahora la varianza va a ser la raíz cuadrada de este resultado, que nos va a dar 4,6. Ahora vamos a hallar los cuartiles. Cabe aclarar que el cuartil 1 es el 25%, el cuartil 2 es el 50%, o también considerado como la mediana, y el cuartil 3 va a ser el 75%. Para esto vamos a usar esta fórmula. Bien, ¿cómo hacemos? Cogemos el cuartil 1, o sea, el 0 va a ser 0,25 y lo multiplicamos por nuestro total de datos de la frecuencia absoluta, de la sumatoria de los datos de la frecuencia absoluta. Bien, entonces esto nos va a dar una posición. ¿Qué pasa con esta posición? Vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada en donde se encuentra incluido este número. Entonces vemos que en la primera no puede ser porque es 4. O sea, los datos van de la posición 1 a la posición 4. ¿Qué pasa? Esta cabe en donde está el 12. ¿Por qué? Porque los datos van desde la posición 5 hasta la 12. Y ahí pues se encuentra la posición 9. Nuestro dato 9. Bien, entonces, haciendo uso de esta fórmula para hallar el dato correspondiente a la posición 9, bueno, va a ser de la siguiente manera. Buscamos en esta casilla, en esta, que es donde se encuentra el dato 9, nuestro límite inferior, que va a ser nuestro límite que va a ser 175. Esto lo sumamos entre la división de la posición menos la frecuencia absoluta acumulada anterior, que sería en este caso 4, entre la frecuencia absoluta correspondiente a la casilla, que sería 8. Y eso lo multiplicamos por la amplitud. ¿Cómo hallamos la amplitud? Pues va a ser la resta o las distancias, por decirlo así, entre cada intervalo. ¿Cómo hallamos? Vamos a restar 160 menos 175 y nos tiene que dar igual que la resta que de 189 menos 204, la cual en este caso pues va a ser 15. Y así hacemos lo mismo con nuestra mediana y nuestro cuartil 3. Bien, ahora, ¿por qué hallo el percentil 65? Para que vean que esta fórmula no solamente va a servir para cuartiles, sino también para percentiles, deciles, y pues sí. Entonces esto es más como un ejemplo para que vean que su uso de esta fórmula no es tan limitado. Bien, ahora hallamos nuestro rango intercuartílico, que va a ser Q3 menos, o sea, cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces cogemos nuestros datos de cuartil 3 menos cuartil 1 y esto nos va a dar nuestro rango intercuartil. Luego hallamos el rango, que va a ser el dato mayor menos el dato menor. Entonces nos ubicamos aquí y vemos, bueno, el dato menor es 160 y el dato mayor va a ser 249. Bien, ahora ya pues
dicho todo esto, ya tenemos nuestro promedio media, nuestra desviación estándar, nuestra varianza y listo. Como he mencionado antes, les voy a explicar cómo desarrollar o usar la calculadora para hallar ciertos datos. En este caso, pues vamos a hallar la desviación estándar y voy a usar como ejemplo y el cuartil 2 o mediana para usar la fórmula para hallar cuartiles, deciles o percentiles. Bien, cabe aclarar que bueno, yo voy a usar una Casio FX82S Plus y pues esta forma que les voy a enseñar les va a servir también para las Casio FX85, 95, 350 ES Plus. Tiene que ser ES Plus, ¿vale? Entonces, primero iniciamos configurando la calculadora de tal manera que, como les voy a mostrar ahora, de tal manera que nos dé los resultados como queremos que nos den. Entonces inicia así, le damos Shift, luego Mode y oprimimos 2 veces el número 1. ¿Listo? Entonces, bueno, enseguida hallamos la desviación estándar, oprimimos el botón de raíz y enseguida el de fracción. Y vamos metiendo los datos correspondientes. Con respecto a la fórmula de desviación que ya les expliqué anteriormente. Por si se dan cuenta, todo está incluido en la raíz para que el resultado nos dé como queremos. Bien, sí, nos da igual. Bien, ahora les voy a mostrar cómo meter los datos en la calculadora para hallar el cuartil con respecto a la fórmula, que es límite más la división entre el factor, la frecuencia absoluta anterior, la posición, entonces estos dos valores se van a restar y aquí iría la frecuencia absoluta correspondiente a donde se encuentra la posición por la amplitud, que pues eso también ya se los había explicado en la anteriormente en el desarrollo del ejercicio. Entonces vemos cómo ejecutamos los datos, cómo anexamos los datos a la calculadora y listo. Bien, ahora vamos con los datos no agrupados. Bien, entonces nos dan los siguientes datos. Con respecto al PSQLogramo de 9 estudiantes, que va a ser mi total de datos, de un colegio de Barranquilla, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Organizar los datos de menor a mayor, ya que esto va a ser esencial para hallar la respuesta correcta con respecto a lo que pues queramos hallar. Entonces primero hallamos la media, que va a ser la sumatoria de todos estos datos entre la cantidad de datos. Entonces sería sumar 30 más 31 más 32 más 33 más 36 y así, lo cual esto me va a dar 352 y lo voy a dividir entre la cantidad de datos, que va a ser 9. Esto me va a dar 39,11. Bien, entonces ahora queremos hallar la mediana. En este caso, como la cantidad de datos es impar, yo lo que puedo hacer es ir tachando de esquina a esquina hasta llegar a un único dato central, pues que en este caso sería 40. Más adelante les voy a mostrar otra forma como más efectiva para asegurarnos de que esto está correcto.
Bien, entonces ahora para datos par, pues en este caso lo voy a explicar con 8 datos. Voy a coger dos datos centrales, que en este caso va a ser 34 y 35. Entonces los voy a sumar y los voy a dividir entre 2, lo cual este resultado va a ser mi mediana, 34,5. Bien, el rango se halla igual como con los datos agrupados, que sería dato mayor menos dato menor. En este caso pues sería 47 menos 30. Esto me da 17. Bien, recordemos que el cuartil 1 es igual al 25%, el cuartil 2 es igual al 50% y el cuartil 3 es igual al 75%. Entonces organizamos nuestros datos, o sea, los enumeramos, lo cual eso va a indicar la posición en la que se encuentra el dato, ¿ya? Entonces, esto lo hacemos para que al momento que el cuartil nos dé la posición, pues nos aseguremos que el dato corresponde a esa posición. Bueno, ya se darán cuenta con lo que les voy a explicar más adelante, a lo que trato de decir. Bien, entonces el cuartil 1 sería 0,25 por la cantidad de datos, sería 9. Esto me da 2,2. ¿Qué pasa con al momento de los cuartiles en datos no agrupados? Que a pesar de que el resultado me dé decimal o no, siempre en los no agrupados, datos no agrupados, tengo que aproximarlo al siguiente número. Vale, en este caso me dio 2,2. Lo voy a pasar a 3. Bien, ¿qué pasa? Esta es la posición del cuartil 1. Entonces me voy aquí y busco la posición número 3, que aquí está, y el dato correspondiente a esta posición va a ser el número 32. ¿Vale? Entonces aquí se va a encontrar en mi cuartil 1. Ahora, la otra forma que les comentaba para rectificar que la mediana estaba correcta era hallando el cuartil 2, que sería multiplicando 0,50 por la cantidad de datos a 9. Esto me da 4,5, lo paso a 5. Entonces me voy aquí, busco la posición 5. Entonces veo que el dato correspondiente a la posición 5 es 40. Entonces, si ven, rectifico que lo que hice antes pues, está bien. Bien, ahora el cuartil 3 hago lo mismo, solo que multiplicando por 0,75. Y eso me da 6,7, lo paso a 7. Ahora, hay el rango intercuartílico. Esto sería igual como en los datos agrupados. Sería cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces busco el dato que me dio el cuartil 1, que sería 32, o sea, la posición 3. Está el dato 32. Y el del cuartil 3, que me dio la posición 7, y el valor correspondiente a la posición 7 es 47. Entonces los resto y esto me da 15. Bien, ahora, ¿cómo hallar los cuartiles con cantidad de datos par? Bueno, entonces, aquí multiplico el 0,25 por 8. 8 porque es la cantidad de datos que tengo. Entonces, aquí esto me dio 2. Entonces, no voy a aproximarlo, sino que voy a usar este dato, este valor, el 2, y voy a usar el siguiente, o sea, 2 y 3. Entonces busco el valor correspondiente, el dato correspondiente al 2 y el 3, a la posición 2 y 3. Entonces serían 31 y 32.
estos los voy a sumar y los voy a dividir entre 2. Y el valor correspondiente al cuartil 1 sería 31,5. Bien, y así hago lo mismo con el cuartil 2 y el cuartil 3. Bien, ahora la desviación estándar. A diferencia de la desviación estándar en los datos agrupados, aquí en los no agrupados lo que vamos a hacer es dividir la sumatoria de la resta de cada dato con el promedio. La resta de cada dato con el promedio elevado al cuadrado. Entonces, cada uno de estos resultados de estas restas los vamos a sumar y lo vamos a dividir entre la resta de la cantidad de datos, que es 9, menos 1, pues que nos daría 8. No se les olvide que estas restas tienen que estar elevadas al cuadrado. Bien, entonces sí. Ahora, esto nos da 50,65. Ahora, la varianza se halla sacando la raíz cuadrada de este resultado, el resultado de la desviación estándar. Y eso nos da 7,11. Bien, ahora la moda. La moda es el dato más frecuente. En este caso es 47, ya que pues es el dato que más se repite. Bien, ahora les voy a enseñar cómo hallar la desviación estándar en la calculadora científica. Pues en este caso voy a usar la Casio FX82S Plus. Les recuerdo que esta forma de la cual les voy a enseñar es igual hallándola con una FX 85, 95, 350 ES Plus. Tiene que ser ES Plus. Listo, entonces se hace de la siguiente manera. Es solo usando el botón de fracción y usando los paréntesis. Y los elevo al cuadrado, como pueden ver. Bien, y así voy haciendo con cada dato. O sea, ahí continúa con 32 menos 39,11 al cuadrado y así sucesivamente. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado y que dejen su like. Gracias.